Bueno, pues saludos a todos y gracias por estar un martes más en el seminario en el seminario sobre ¿cómo es? La democracia, una perspectiva histórico-crítica. Eh, hemos estado, hace 2 semanas estuvimos eh, empezando a conversar sobre las aportaciones del marxismo a la teoría política, ¿verdad? Y hablamos ¿verdad? Específicamente de Marx y Engels, y hablamos de su propuesta del socialismo y el comunismo. Eh, y, 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 y terminamos la sesión pasada hablando o comentando que realmente a nivel de la propuesta que nos hacen Marx y Engels de cómo, o sea, perdón, porque ¿verdad? Llegamos a comentar, ¿verdad? De cómo concebían la explotación dentro del capitalismo, cómo el capitalismo crea las mismas condiciones, tanto materiales objetivas para la posibilidad de la revolución, como también creaba las condiciones subjetivas para la revolución. Es decir, no solamente eh, el funcionamiento del capitalismo tendía o ha tendido históricamente a que se susciten crisis con las distintas consecuencias y efectos que eso tiene, sino que además, según la narrativa de Marx y Engels en ese primer capítulo del Manifiesto Comunista, el mismo desarrollo del capitalismo iba a implicar, o perdón, iba a proveer las bases materiales para que la clase trabajadora poco a poco fuera reconociéndose como grupo y fuera desarrollando conciencia de grupo, hasta que eventualmente pues lograrán, digamos, pues desarrollar plena conciencia de clase, según la cual pues ya, o sea, plena conciencia política de clase, según Marx y Engels, que es el momento en el que se reconoce que ya no basta, digamos, con luchar por eh, mejorar nuestras condiciones materiales de existencia dentro, eh, dentro del capitalismo como modo de producción, sino que para que vivamos una vida en la que verdaderamente se atiendan nuestros intereses como clase, hace falta abolir ese modo de producción y construir otro nuevo, ¿no? Y con ello una nueva sociedad en general. Y que a eso, habíamos comentado la clase pasada, pues le llamaron comunismo, eh, que desde una perspectiva analítica, que desde una perspectiva conceptual y analítica y en abstracto, uno puede distinguir tal vez entre dos momentos, entre la etapa del llamado socialismo y la etapa del comunismo, pero que para Marx realmente era uno y mismo proceso, ¿verdad? Eh, que digamos que en el programa, en el programa, perdón, en la crítica del programa de Gotha, Marx hace esa distinción entre socialismo como etapa necesariamente transitoria y habla del comunismo como esa etapa final, esa sociedad alternativa. Y añadíamos hacia finales de la sesión pasada que, pues, que Marx no nos brindaba no nos brinda un plano arquitectónico completamente prefigurado, ¿verdad? Detallado, de cómo iba a ser esa sociedad, ¿verdad? Cómo iba a ser el comunismo. Y que pues la defensa fácil ¿verdad? Porque pues, siempre siempre ciertos grupos le han reprochado eso a Marx, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu concepción de un estado alternativo, de un estado socialista o de una sociedad comunista? Eso siempre ha sido, digamos, un reproche, no solamente del bando enemigo, sino también incluso del bando dentro de la izquierda, no marxista necesariamente, y de sectores progresistas en general.
Y digamos que ante ese reproche tradicional, pues la defensa fácil, que no por ello es menos cierta, pero la defensa fácil es aquella que ya yo les adelantaba en parte, o una de las posibles defensas fáciles, es aquella que yo le adelantaba la última sesión, que era pues el asunto de la perspectiva filosófica. Es decir, si Marx suscribe aquello que por costumbre llamamos una perspectiva materialista histórica, es decir, suscribe una perspectiva que hilvana lo mejor, lo más rescatable críticamente del idealismo, articulado a lo mejor y más rescatable del materialismo clásico, en esta otra cosa que pues, llamamos materialismo histórico, o en clave praxeológica, pues algunos llaman la filosofía de la praxis o como se quiera. Pues que desde esa óptica, pues era injusto tal vez reclamarle a Marx que proveyera un plano totalmente detallado de cómo sería ese comunismo en la medida que una perspectiva materialista histórica sabe que lo nuevo siempre solo sale de lo viejo, ¿no? Del presente en el que te estás gestando. Y que por lo tanto tú puedes proyectar, tú puedes conjeturar futuro, tú puedes proponerte cosas, tú puedes plantearte objetivos, metas, fines, pero el saldo final de cómo se va a dar X o Y cosas si se logra, pues va a estar determinado pues, por la misma práctica de cómo se den las cosas, ¿no? En ese sentido, Marx no se corre el riesgo de hacer como hacían lo que ellos llamaban en su momento, de una manera peyorativa y crítica, pues los socialistas utópicos, que si Fourier, que si el conde de Saint-Simon, que sí planteaban, ¿no? Estas visiones alternativas de cómo sería esa futuro, ese posible futuro, ese futuro alternativo. Eh, pues Marx no hace eso. Y lo más cercano, o en algunas instancias en donde más se acerca a darnos ciertos detalles de cómo podría, por ejemplo, ser un Estado nuevo socialista en manos de los trabajadores. Por ejemplo, los textos sobre la Comuna de París o la Guerra Civil en Francia. Pues realmente es injusto decir que eso es la teoría de Marx, porque realmente Marx haciendo acopio y comentando sobre lo que estaban haciendo o lo que habían hecho los trabajadores en París, en la experiencia de la Comuna. ¿Verdad? Este planteamiento de que el Estado socialista o el Estado del mando de los trabajadores iba a ser uno en donde los puestos electivos iban a ser rotativos, que los puestos electivos, que saliera electo, pues iban a existir mecanismos revocatorios por si el representante electo pues no cumplía con sus funciones, pues podíamos deshacerlos de él, que el ingreso que iba a recibir un representante electo iba a ser calculado a base de poco más del promedio de lo que ingresaba un trabajador promedio. Es decir, todo ese tipo de cosas que son como bien específicas, pues realmente más lo que está haciendo es acopio de lo que estaban lo que trataron de implementar los trabajadores en París. O sea, que no es como que la teoría de Marx, es lo que, pero que se intentó hacer. Eh, y pues nada, no obstante, sí sabemos, y ahí sí más o menos fue por donde lo acabé. La última vez, pues sí sabemos que para Marx el comunismo implica, pues, sin número de cosas fundamentales, entre ellas la abolición de la propiedad privada. Y nosotros hicimos hincapié en que nos referimos a la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, ¿verdad? No es que es la abolición de la propiedad privada en general, ¿no? O sea, no es como que yo no puedo tener algo que sea mío, ¿no? Es esta cuestión de que aquellos bienes, aquellos servicios, esa riqueza de la que todos necesitamos para eh, estar bien, para reproducirnos como especie, eh, para vivir la vida, esa es la que no puede estar en manos privadas. Eh, Además de la abolición de la propiedad privada, de los medios de producción, pues
implicaba el comunismo en Marx? La abolición de las clases sociales. Pues claro, digamos que si las clases sociales en Marx se definen a partir de, de su relación con la propiedad o falta de medios de producción, pues si, en la medida en que, es decir, la burguesía capitalista se define por ser la clase que detenta los medios de producción y la clase trabajadora, los proletarios, se definen como clase en la medida en que no poseen otra cosa que su fuerza de trabajo, que a su vez se ven obligados a vender a cambio de un salario, pues si es la propiedad privada o falta de ella lo que define las clases sociales y tú aboles con éxito la propiedad privada de los medios de producción, pues por el efecto lógico es que se sigue, que se abolen las clases sociales. Y finalmente la abolición del Estado, entendiendo por Estado aquí una herramienta de dominación de clases y no meramente un conjunto de aparatos gubernamentales o administrativos, porque en esa sociedad alternativa Marx y Engels comenta de que existiría conjunto de instituciones que servirían para articular, para centralizar, para, ¿verdad? Para la discusión y la toma de decisiones y la coordinación de actividades en sociedad. Es decir, la gente tiene que ponerse de acuerdo para que se hagan las cosas, ¿no? Pero claro, hablarle de aparatos administrativos, o sea, se encargaría, citando a Engels, de la mera administración de las cosas. Y claro, alguien como no, perdón, alguien como Bakunin, el anarquista ruso, en su momento le criticaba a Marx y Engels esta noción de la posibilidad de que existiera, ¿verdad?, un conjunto de aparatos administrativos en este supuesto comunismo, porque Bakunin argumentaba que eso bien podía servir como una especie de plataforma, o sea, siempre podía potencialmente servir como plataforma o como trampolín para que se constituyera sobre el control de ese conjunto de instituciones una nueva clase dominante. Que de alguna manera, salvando las diferencias tanto de las perspectivas teóricas, como salvando las diferencias del detalle en las críticas, como salvando las diferencias históricas, hay algo de eso. En la crítica desde la perspectiva marxista de Rosa Luxemburgo, a la experiencia que comienza a sucederse luego del éxito, del éxito inicial de la revolución bolchevique en Rusia. ¿Verdad? Y muchas de esas críticas tempranas que hace Rosa Luxemburgo en 1918, 1919, van en la onda de cuidado de que tú meramente, por así decir, estés adoptando el aparato burocrático militar de dominación burgués y lo estés pintando de rojo y llamándole Estado socialista, pero es otra, ¿verdad? Otro tanque más de guerra que bien se podría constituir en el fundamento para la presión de las mayorías por parte de una nueva camada. Pues Bakunin ya planteaba eso. Digo, a su manera. Pero claro, para Marx, en teoría, ¿no? En abstracto, quiero decir, que no es lo mismo que en teoría. En abstracto, para Marx, eso implica la abolición del Estado. Se podía hablar de la abolición del Estado a pesar de la existencia de un conjunto de aparatos administrativos o gubernamentales, porque, pues, según una de las definiciones más tradicionales del Estado moderno en Marx, el Estado no es Estado por ser un conjunto de aparatos gubernamentales o administrativos. El Estado es un Estado en tanto ese conjunto de aparatos administrativos es utilizado proactivamente a conciencia como una herramienta de dominación de clases. Pues en la medida en que tú aboles la propiedad privada de los medios de producción, aboles las clases sociales, y si aboliste con éxito las clases sociales, pues en abstracto nuevamente, el Estado dejaría de existir porque no habría necesidad de una herramienta de dominación de clases porque supuestamente no habría clases sociales. Que volvemos. Como está planteada en el manifiesto comunista,
que para esto que voy a decir ahora, pues tal vez no es el mejor ejemplo, porque como decía la clase pasada, la reunión pasada, el manifiesto comunista es eso mismo, un manifiesto. Y como género literario, el manifiesto tiene la intención de simplificar, tiene la intención de adornar, tiene la intención, en este caso, de potenciar, de dar ánimo para la lucha al público, al posible público lector. En este caso, es una invitación florida a que los trabajadores hagan su revolución. Pues en ese contexto, no sé si por eso exactamente, pero ciertamente tiene que ayudar. Marx y Engels parecen plantear que en efecto se puede lograr una, o sea, que con la abolición de clases sociales, tú estarías aboliendo la política porque tú estarías aboliendo las relaciones de poder. Entonces, habría, gracias, Celeste. Carmen, es que les dije que ya pusimos todos los adornos y los árboles y la cosa. Perdonen el paréntesis. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Porque parecen reducir todas las relaciones de poder, las relaciones de poder económico. ¿Verdad? En ese sentido, ¿verdad? Tanto que se le acusa a Marx y Engels de ser reduccionista por motivos económicos, pues este es un caso en donde, por lo menos, o sea, no me atrevo a hacer esos planteamientos así a nivel generales de toda la obra, porque no estoy en esa y nunca lo he estado, pero en el caso específico del Manifiesto Comunista, Marx y Engels plantean, o sea, el hecho de que va a dejar de existir el poder político, va a dejar de existir el poder porque se van a ver abolido las clases sociales. Pues por lo tanto, hay una reducción de las expresiones de poder meramente, o sea, como si el poder solamente fuera una manifestación o un fenómeno que tiene que ver con la opresión por motivo económico. Y no era así en ese tiempo y mucho menos es así hoy día. No estoy diciendo que desde una perspectiva materialista sean las relaciones de poder más fundamentales, en tanto son constitutivas de lo real. Eso es otra historia, eso es otro debate. Pero decir eso que yo acabo de decir ahora mismo no implica que son las únicas relaciones de poder. Pero como queda planteado en el manifiesto comunista, es que pues, tú aboles las clases sociales y tenemos una sociedad totalmente transparente, totalmente reconciliada consigo misma. Y eso sea en virtud de que, de que pues, obviamente, como tú no vas a terminar esa parte del manifiesto comunista de esa manera, ¿no? Tú no quieres dar, digamos, una perspectiva totalmente de, 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 de digamos, de sobriedad brutal en donde sí, tenemos todas las de ganar, pero podemos perder, ¿no? O sea, para eso no es el manifiesto. Pero la realidad del caso es que queda planteada esa posibilidad de una sociedad totalmente reconciliada consigo misma y eso es problemático. Y, y que ese problema va a tener consecuencias teórico-políticas posteriormente para toda la tradición, por lo menos del marxismo clásico. Si ustedes, uno de los, Teodoro Adorno, eh, una de las figuras más emblemáticas y tal vez la de mayor enjundia filosófica de la llamada Escuela de Frankfurt y del marxismo continental en general, lo que conocemos como el marxismo continental en general, Teodoro Adorno, en una especie de comentario tangencial en su obra maestra, en una de sus grandes obras, Negative Dialectic, dialéctica negativa, plantea que el texto de teoría política marxista más importante, ¿verdad? Esto se publicó en los 60, así que pues, vamos a suponer que hasta ese entonces, que el texto de teoría política más importante que se había publicado, perdón, que el texto más importante de teoría política marxista que se había publicado era El Estado y la Revolución de Lenin. Yo no estoy de acuerdo.
Yo creo que son los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci, pero pues Adorno no los conoció bien. Pero respectivamente de mi juicio, es importante, o sea, hago referencia a este texto porque no sé si algunos de ustedes en algún momento de sus vidas lo han leído, pero es un libro que es un texto que vale la pena pues leer, porque es un texto que tiene su aportación en sí misma, pero además realmente, pero el grueso del texto es un comentario de Lenin a muchos textos de Marx, como a la Guerra Civil en Francia, como los textos sobre la Comuna de París, como el Manifiesto Comunista y como la crítica del programa de Gotha. Y gran parte de lo que dice Lenin en términos de aportar a una teoría política marxista es Lenin comentando los pasajes clave de Marx y Engels, que saca aquí y allá del anti-Düring de Engels y demás. A lo que voy es que Lenin nota, Rodolfo, dije los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci. Lenin nota en algún momento en el estado de la revolución que dado a que la meta a la orden, que dado que la meta del marxismo, de que es comunista marxista, es la abolición del Estado, Lenin reconocía la aparente contradicción que implicaba tal cosa como un marxista, un socialista o un comunista declarado administrando un Estado, ¿verdad? Por más transitorio que fuera. Y, y notar eso es importante porque es cierto. Es decir, es el reconocimiento del peligro que implica tú hacerte del timón de un aparato político, gubernamental, burocrático, militar, policíaco, judicial, con la meta de tratar de impulsar a la construcción de una sociedad distinta. Pero cómo tú no caer en la trampa, o sea, y no es que seamos santos, porque de eso no se trata, desde antes de Maquiavelo, pero con Maquiavelo abriendo la modernidad sabemos que la política hay que ensuciarse las manos, ¿verdad? Esto no es para santos, esto no es para, ¿verdad? La vida monástica no es la política. Pero habiendo dicho eso, ¿cómo tratar de limitar la posibilidad del abuso o de la constitución de nuevos mecanismos rutinarios de opresión en ese proceso de administrar un supuesto Estado socialista? Y Lenin lo nota, Lenin plantea que eso es un problema, pero es un problema sobre el cual no reflexiona. ¿Y por qué no reflexiona? Esto ya es una conjetura de uno. ¿Por qué es que Lenin no reflexiona sobre algo tan importante de pues, cómo se va a administrar por parte de un comunista o por parte de los comunistas este Estado socialista de transición? Pues porque la meta no es, porque la meta es que supuestamente el Estado se va a extinguir. Porque la meta es que el Estado va a desaparecer. Porque si tú concibes de entrada pues que el Estado es inevitable y que la sociedad siempre va a ser el resultado contingente y temporero de una continua correlación de fuerzas en disputa, pues tú tienes que entonces teorizar y pensar y reflexionar sobre pues, cómo vamos a administrar el Estado si logramos el poder. Ah, pero si la meta es que supuestamente el Estado puede desaparecer. Y además de eso, si le añadimos los ribetes teológicos heredados de la filosofía de la historia presentes en algunas versiones del marxismo, pues no solamente es que el Estado queremos que desaparezca o se extinga o lo vamos a abolir, es que eso va a ocurrir, ¿no? De la misma manera que el comunismo suponía ocurrir. Y no se reflexiona sobre eso.
Te traigo esto a colación, pues por el asunto, volvemos por el asunto de la democracia, ¿verdad? Por el asunto de la democracia, porque como yo les decía, lo dije, perdón, lo dije en la misma primera reunión que tuvimos del seminario y lo repetí en la reunión pasada. O sea, democracia puede ser muchas cosas, pero si uno quiere más o menos atenerse a una definición bastante cercana a lo que debería implicar la democracia es un fenómeno político que tiene implicaciones económicas, sí, y no solamente económicas, pero entre ellas económicas, tanto en materia de cómo incide la esfera, las relaciones económicas sobre ello, sobre la política, como cómo pudiera incidir lo político sobre las relaciones económicas, pero que es un fenómeno propiamente político y que tiene que ver con cosas como hacer valer la igualdad política entre ciudadanos que son disímiles y cómo hacer valer una noción de libertad entendida en que cualquiera, cualunque, en que perencejo, en que fulano, en que mengano, en que cualquiera pueda hacer valer directa o indirectamente su voluntad en la confección de normas y decisiones que van a cobijar su vida en sociedad. ¿Ah? La democracia tiene que ver con eso, con la libertad como autonomía, con la igualdad ciudadana, con la soberanía popular que se haga valer a partir de la regla de la mayoría, con la igualdad ante la ley también, pero que no necesariamente la democracia en ese sentido, insisto, la democracia en estricto rigor nocional, conceptual, democracia no es igual a comunismo, democracia no es igual a socialismo, democracia no es igual a capitalismo, democracia, es decir, a partir estrictamente de categoría, capitalismo, comunismo, socialismo, feudalismo, ¿qué son esos? En marxista, para usar la terminología marxista, esos son modos de producción. La democracia no es un modo de producción. La democracia es una forma política. De nuevo, no estoy aquí planteando idealistamente que es una forma política que está por encima de todo lo demás. No, claro, como todo, o sea, está íntimamente relacionada con todas las otras esferas de acción dentro de las cuales está presente cuando está presente. Pero entonces, pues, pero hago esa aclaración nuevamente porque es la razón por la cual entonces yo planteo la ausencia en, en la reflexión de la mayoría, no de la mayoría, pues estaría mintiendo, en la reflexión de importantes teóricos clásicos del marxismo sobre el asunto de cómo debería ser o cómo deberían ser algunas características fundamentales de ese estado alternativo, de ese estado socialista y ponerlo en práctica. Y que la cuestión está de que es que el Estado es un mal necesario por lo pronto, pero que está destinado a extinguirse, en vez de abonar a reflexionar sobre cómo administrar el Estado en clave socialista, fue lo que hizo que se desincentivara que se reflexionara sobre ello. Y ante ese vacío, los vacíos permiten, ¿ves? O sea,
pues, que se llenen, ¿no? Eventualmente. Pero esos vacíos pues, permitieron maromas retóricas que sirvieron para justificar la implementación de proyectos que se llenaron la boca en su momento con jerga marxistoide, con jerga socialista comunista, pero cuyos contenidos y políticas prácticas implementadas eran explotativas, de dominación, de abuso, de terrorismo de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo, por ejemplo, fíjense cómo desde las coordenadas de la tradición, tanto por un lado liberal, con el énfasis en la libertad del individuo o de los individuos, como por otro lado, la tradición republicana, con el énfasis de prevenir el abuso del poder por parte de las élites. Esas tradiciones no vislumbraban la posibilidad de que el Estado fuera extinguible. O para decirlo en más abstracto, esas tradiciones no vislumbraban la posibilidad de que la sociedad pudiera estar totalmente reconciliada consigo misma, totalmente libre de pecado y pues que no hubiesen más relaciones de poder. El liberalismo, por ejemplo, plantea que el Estado, o sea, fíjate, un punto bien abstracto, un punto en común entre el marxismo y el liberalismo clásico. Para ambos el Estado es un mal. ¿Pero cuál es la diferencia? Para el liberalismo es un mal necesario. ¿Por qué el Estado es un mal para el liberalismo? Pues porque la existencia del Estado implica siempre la concesión, aunque sea parcial, y mientras más mínima mejor, ¿verdad? Para el liberal clásico promedio. ¿Por qué es un mal? Porque la existencia del Estado siempre implica una concesión parcial de mi libertad como individuo. Y como lo más que yo valoro es la libertad mía o mis libertades, como quieran, ¿no? En singular o en plural, mis libertades como individuo, pues o sea, yo tener que ceder algo de eso, pues eso es negativo. Pues por lo tanto el Estado es malo, pero pues está bien, el Estado es malo. ¿Y por qué, sin embargo, consiento la existencia del Estado? O entro en un pacto, contrato social para la existencia, perdón, del Estado. Porque yo concediendo, de la perspectiva liberal, porque yo concediendo parte de mi libertad en acuerdo con todos los demás miembros de la comunidad, que ellos a su vez van a conceder también el mismo grado de libertad que yo voy a conceder, se va a constituir esta cosa que llamamos el Estado o la sociedad civil en el siglo XVIII, que se va a encargar de muchas cosas, pero entre ellas de proveer un marco de acción estable y relativamente seguro. ¿Para qué? Para que yo goce en tranquilidad relativa del resto de la libertad que me quede. O sea que el Estado es un mal para el liberal, pero es un mal necesario, ¿verdad? Porque sin el Estado, qué sé yo, incluso en términos históricos, porque un liberal te diría, pues sin Estado, ¿qué no hay? Pues sin Estado, para empezar, no hay propiedad privada. Porque la propiedad privada no existe por naturaleza, es una convención humana. Y es una convención humana que hay que hacer valer continuamente. Pues sin Estado no hay propiedad privada. Para pues los liberales tienen un problema. Sin Estado, hay que hacer unas preocupaciones fundamentales. Pero si le preguntas a Hobbes o a un Locke, pues además de eso, pues sin Estado mi vida siempre está en riesgo. Y como yo quiero muchas cosas, pero la condición de posibilidad fundamental que me permite a mí querer y procurar muchas cosas es yo estar vivo, pues la primera cosa que yo quiero es yo mantener la vida.
Pues, por lo tanto, pues el Estado es necesario. Pero como es un mal y sigue siendo un mal en la concepción liberal, ¿qué sí se dedica a hacer el liberalismo? Que, por ejemplo, no hace el marxismo clásico. Y digo el marxismo clásico, o sea, es decir, más que darle características, lo voy a fechar el marxismo como hasta los 1920, 1930. ¿Qué es lo que hace el liberalismo que no se hace el marxismo clásico? No, que sí reflexiona sobre formas, modos de cómo tú tal vez administrar el Estado, tomando en cuenta la posibilidad de que grupos o individuos lo usen como un mecanismo para abusar de poder. De ahí la importancia, por ejemplo, del imperio de la ley, de que el poder no esté personalizado en una persona, perdón, que el poder no esté encarnado en una persona. De ahí, por ejemplo, la prescripción republicana de la importancia de la separación de poderes para que no tanta responsabilidad y tanto poder recaiga en una sola autoridad nominadora. De ahí la importancia de plantear de que los puestos sean rotativos, de que hayan elecciones abiertas, de que la posibilidad de que se puedan llevar a cabo demandas, reclamos, de ahí la posibilidad, o sea, todas estas tantas reglas de juego y mecanismos institucionalizados que si por un lado pueden bien hacer en algunos momentos engorroso el ejercicio por parte de un gobierno, pero que en sus orígenes fueron pensados para prevenir el que individuos o grupos logren ocupar espacios del poder político y los usen para abusar a favor de sus intereses estrechos. Y vamos, estoy hablando de la tradición republicana y la tradición liberal, porque es la más que ha dejado rastro de eso, en tinta, en documentos, en acciones. Pero desde el ámbito de la izquierda, pues es el anarquismo. O sea, este énfasis del anarquismo moderno, de romper la centralización del Estado como algo enorme y revitalizar las municipalidades y plantear la importancia del poder político poliárquico que esté distribuido a través de toda la sociedad y no concentrada en el núcleo de un Estado como tal. Eso es otra manera de pensar cómo bregar con la administración, con el poder. Pero claro, son concepciones que visualizan que el poder está aquí para quedarse. Como decía Maquiavelo en el capítulo 15 del Príncipe, yo quisiera poder decirle a usted, en verdad, aspirante a gobernante, que usted debiera ser bueno con todos los ciudadanos en todo momento, pero no pudiendo, pero no puedo decirle eso porque usted estaría obrando entre tantos que no lo son. Y de ahí entonces la necesidad de que usted tenga que aprender a ser no bueno y ser no bueno cuando sea necesario. O, como dice James Madison en el Federalist Paper número 51, if men were angels, governments wouldn't be necessary. Pero los seres humanos no somos bizcochitos de tití. Los seres humanos no somos ángeles. Por lo tanto, el Estado es un mal, si queremos seguir viéndolo como un mal, desde la óptica, digamos, liberal, pero es un mal necesario. A lo que voy, respectivamente de lo que usted piense, es que en todo caso, el hecho de que el hecho de el afán en que el Estado tiene que extinguirse produjo un déficit teórico en el marxismo clásico en términos de cómo en términos de reflexionar cómo administrar el Estado, disque en clave socialista. Y además de eso, entonces añade que ya no es una cuestión meramente, digamos, discursiva o teórica, que históricamente, en la práctica,
Eso ha llevado sin ningún problema a un sinnúmero de gobiernos a decir, a saltarse la boca diciendo que están construyendo el socialismo o el comunismo y matando millones de personas en el proceso, desarrollando aceleradamente, industrialmente el país, literalmente con la mano de obra en el campo a punta de caño y de escopeta. Y estoy diciendo que hay un déficit teórico al respecto de cómo administrar el Estado en el marxismo que se prestó para un montón de, de jeringonzas y juegos retóricos por parte del estalinismo para decir que el poder del Partido Comunista Ruso implicaba ya prácticamente la llegada del comunismo en Rusia y la Unión Soviética. ¿Cómo es que criticaba a Trotsky? Porque Trotsky lo llegó a analizar a finales de la década de los 20, tan temprano como a finales de la década de los 20. Trotsky, comentando discursos y textos de Stalin y otros líderes, planteaba de cómo se planteaba, Trotsky planteaba lo siguiente, voy a escribir en el chat. El estalinismo planteaba lo siguiente. El Partido Comunista es igual a la vanguardia del proletariado, ¿verdad? Que eso es una equivalencia que, entre otras cosas, pues tiene como base de apoyo un texto que cuando fue usado, o sea, que cuando los estalinistas lo usan es anacrónico, porque es un texto que data de principios del siglo XX y que Lenin escribe, el quehacer, es un contexto distinto, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que esa noción de Partido Comunista como un círculo de un club de revolucionarios profesionales. Partido Comunista es igual a la vanguardia del proletariado, pero tú decir vanguardia del proletariado, es decir que, es decir proletariado, porque la vanguardia de algo supone ser supuestamente no aquello que está delante de, a partir de una relación de exterioridad, sino que la vanguardia de algo supuestamente supone ser la parte delantera de ese algo. Por lo tanto, el Partido Comunista es igual a la vanguardia del proletariado y la vanguardia del proletariado es igual a decir que pues, el proletariado. O sea, es parte del proletariado, es el proletariado. Pues entonces, depende de tú establecer esas equivalencias, si el Estado está en control del Partido Comunista, si el Partido Comunista es igual a la vanguardia del proletariado y la vanguardia del proletariado es igual al proletariado, es tú decir que si el Partido Comunista tiene el control del Estado, el Estado está en manos de los proletarios. Pero embuste, porque no fue el caso. Y para hablar en marxista, por no hablar de todas las atrocidades y todas las bestialidades y todas las opresiones y todos los asesinatos y todo el terrorismo de Estado, para hablar estrictamente así de sistemas económicos y toda la vaina. En el mejor de los casos, en la Unión Soviética, lo que hubo es lo que le llaman buen marxista, capitalismo monopolista de Estado. Porque la relación social de producción fundamental del capitalismo, que es aquella que plantea la apropiación del trabajo y del usufructo del trabajo por parte de los trabajadores, por parte de una gente que no son ellos, en eso estaba basado también el sistema económico en Rusia, en la Unión Soviética. Ah, ¿cuál era el equivalente de la burguesía? Pues toda esa camarilla burocrática anclada o que se tenían como sostén de su poder el Estado.
siempre hubo voces dentro del marxismo, aún dentro del marxismo clásico, lo que es que eran voces minoritarias que insistían sobre la importancia de elementos, al menos destellos democráticos y hasta liberales, en el proceso de la revolución comunista. El mismo Lenin, al principio, a diferencia de Trotsky y otros, el mismo Lenin planteaba de cómo era importante de que se mantuvieran legalizadas y legítimas y con un espacio importante de influencia las uniones obreras independientes no asociadas al partido político, al Partido Socialdemócrata. Rosa Luxemburgo siempre fue una promotora importante de la descentralización del poder y de la permanencia de consejos de fábrica, los consejos campesinos, Antonio Gramsci, los mismos camaradas le dieron de codo previo a estar encarcelado y luego también en la cárcel. O sea, siempre hubo momentos y voces y personas que cuestionaron dentro de las filas del mismo comunismo, que planteaba la importancia de ciertos elementos que uno asocia con la democracia, pero no fueron obviamente las que se impusieron. Y vamos, el mismo Marx significaba positivamente la gesta de los obreros en París. El mismo Marx celebró la extensión del derecho al voto y el derecho a postularse y el sufragio universal masculino en Inglaterra a mitad del siglo XIX. Y obviamente, y así por el estilo. Paso a Gramsci. Rodolfo, antes de pasar a Gramsci, abro el piso un momento. Rodolfo, ¿tiene algún comentario? Sí, por favor. La presentación, una buena introducción. Es un tema que tú le has dado 2 sesiones, por lo menos merece eso y mucho más, porque es un tema que lo tenemos latente al frente, en China, en muchos lugares. La Unión Soviética hasta los otros días tenían el 50% de la humanidad, así de presente lo teníamos. Empezamos con los griegos, con la democracia, seguimos con Maquiavelo y el Renacimiento, seguimos con Hobbes en la Ilustración y otros más, y caemos ahora en el marxismo, que si es parte de la Ilustración, no, eso no viene al caso, pero es un rompimiento grande con los pensamientos liberales de la Ilustración. Ha dicho muchas cosas, ha dicho a Adorno, ha mencionado a Bakunin, recientemente a Luxemburgo. Pues, hay que escoger las piezas, ¿no? No tengo el tiempo para todo y mucho menos el grupo, ¿no? De lo que quiero es escoger una y entablar la diferencia clave en lo que el discurso que hay. Mira lo que pasa. Yo tengo 68 años. Yo entré a la universidad en el 74. En ese tiempo había una revista en Río Piedra que se llama La Escalera. Y yo no sé si ustedes en San Juan oyeron hablar de Erich Fromm, que fue quien trajo el marxismo profundo europeo a Río Piedra. En Ponce no llegaba a eso, en Ponce era uno mismo. Tenía que coger la cajetita y yo, bueno, porque acá ya en Ponce no había nada de eso, ¿no? Había que uno mismo. Y lo que yo veo, yo digo, lo digo a mi manera, otro lo dice de otra manera. Cada cual tiene su cuento de cómo entender esa materia, ¿ves? Pericón me decía a mí, por ejemplo, me decía, máster, porque llegaba en Ponce era yo. Te fuiste, Rodolfo. Sí, cuando Rodolfo regrese, ahí volviste, Rodolfo. ¿Estás ahí? Sí, me tumbaron, no hay problema.
Me acabaron de tomar la cuenta de Facebook. Está acostumbrado a esto, todo es así. Entonces, yo lo veo a mi manera, ¿verdad? Cada cual lo ve a su manera de lo que es, lo que viene. Pero quiero coger un solo punto nada más, que es la diferencia entre la democracia burguesa y la democracia proletaria. Bueno, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que viene Marx y con su estudio de la plusvalía y de Adam Smith y de David Ricardo y todo eso, y descubre una serie de cosas, en términos de dónde está el valor del trabajo, de la mercancía y por ahí para abajo. Es importante entender la plusvalía en todo esto, pero no es el tema ahora, ¿no? Es la democracia. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que, lo que ocurre es que cuando una cosa es socialismo y otra cosa es comunismo. En Caracas hay 7 bancos privados y es socialismo. ¿Ves? Lo que pasa es que hacen el socialismo, pero el partido, porque su objetivo es el comunismo, se llama Partido Comunista, pero no son comunistas ni en China, ni en ningún lado, porque estamos en un globo capitalista, es imposible. Para que haya comunismo, el planeta entero tiene que ser comunista. Imagínate que sí. Lo que hablamos es de socialismo. En su manifiesto, que ahora es aquel otro mundo. Y lo describió, y es verdad lo que usted dice, no hay un mapa. Vamos a ver si se reconecta, pero bueno, iba a hacer varios comentarios. Uno de ellos de rigor. Rodolfo se refirió a uno de los estudios más importantes en Puerto Rico, si no el más importante, en mi estimación es el más importante. Bueno, se me fue de nuevo. Sí, déjame terminar de decir algo. Perdóname, que se me... Sí, sí, lo que, eso mismo, que el partido comunista, pero la sociedad no lo es el partido que quiere llegar a eso y cosas que se llaman así. Entonces confunden, como el partido comunista, entonces comunismo público. No, ¿ves? Porque todavía hay hipoteca en Venezuela, pero en Cuba no hay hipoteca, traigan las casas, ¿ves? O sea, hay una serie de conceptos que estamos jalando con el capitalismo. ¿Qué pasa? Que el liberalismo lo que hace es decretar unos derechos, como decirse mucha gente, es el derecho al dueño de la imprenta a decir lo que piensa. El capitalismo lo que hace es decretar todos esos derechos que es a la burguesía. Lo que hace el marxismo es que dice, no, espérese, sin la burguesía, con el proletariado. Entonces, no es que no haya un Estado sin clase, no hemos llegado todavía, aún sin propiedad privada, aún con propiedad pública. No, podemos tener propiedad pública y abolir la privada, no hay problema, pero todavía no hemos llegado al comunismo, lo que hay socialismo. Y lo que se pretende es que el proletario, como bien usted dice, si tú no produces proletario, no vas a tener evolución ni nada. Un país como Puerto Rico, dependiente, donde los obreros unionados son 200,000 nada más. Aquí hay un chiste. En México sí, ¿ves? Que hay industria nacional y proletarios y trabajadores de industria nacional y en Venezuela, en todos lados. Pero aquí somos el adendo, un apéndice de Estados Unidos, aquí eso no se ve. En Estados Unidos sí que hay proletarios, pero el nacionalismo se los come. Bueno, claro, porque ellos viven de la miseria, de lo que se llevan, como los europeos que son sus apéndices, de lo que se llevan del mundo entero y por eso que se ve tan bueno allá. Y por aquí cogemos algo, pero nos llevan 73, nos devuelven 6 nada más. Billones. Anyway. Esa democracia liberal, burguesa, es la gran lucha del proletariado, porque lo que se habla es una democracia proletaria. Es la diferencia. En el socialismo, los proletarios tienen otra democracia. Porque la democracia burguesa, lo que te sí, tú puedes hablar, puedes escribir, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero ellos dominan. Al fin y al cabo es de ellos. Y te dan el bread and butter que le llaman de las uniones, le dan 5 o 6 chavos de aumento de salario y ya. O sea que es otra cosa lo que se está hablando con la democracia proletaria. Cuando llegan los soviéticos y brinco a Bakunin y brinco a Teodoro y me meto con Luxemburgo no era leninistas, era otra cosa,
Eso es una tendencia socialdemócrata que salió, de la que yo apruebo, porque sí, porque para mí es sencillo, doctor, para terminar el tema. Mire, aquí quien habla en Puerto Rico de comunismo, lo que está buscando es que Estados Unidos de nuevo nos reinvadan. Pues si lo vemos claramente. Tú hablas aquí de socialismo, te van a reinvadir de nuevo, te conspiran, te sabotean, y por ahí para abajo no puedes hablar, tienes que hablar de socialdemocracia. Ah, bien elegante, porque los americanos son bien europeos, son bien finos, ¿verdad? Bien culturales. ¿Ves? Oh, Dinamarca, no, son se puede tocar. Pues así que hablarle para que no nos toquen. Socialdemocracia, porque ellos son más, ¿no? Y nosotros los puertorriqueños, así, así es el problema de esto, el doctor. Yo soy independentista y así como lo vemos. Gracias, Rodolfo. Es que de nada vale decir discrepo. No es tanto... Bueno, pues termino ahí porque sí. venga la bola. No, claro. No, y de nada vale decir discrepo porque no es tanto, porque no es ni los fines que discrepo. Es que de lo que discrepo es que no es ni que discrepo. Es una cuestión de tratar de hacer ver cómo yo estoy tratando de usar, de cómo tratar de bregar con el asunto de la democracia. Me explico. Yo entiendo perfectamente lo que quiere decir Rodolfo cuando habla de la diferencia, digamos, entre democracia burguesa y democracia proletaria, ¿verdad? Veo que entre muchas otras cosas, pues, implica lo que algunos llaman, o se llamaba, o todavía algunos llaman la democracia burguesa, la existencia, sí, de este ordenamiento democrático liberal articulado al capitalismo como modo de producción, que lo que te plantea es la igualdad jurídica política entre ciudadanos, pero como artificio ideológico, detrás de lo cual, pues lo que se reproduce continuamente es el poder de la clase, de la burguesía sobre los proletarios, ¿no? Sobre los trabajadores. Mientras que democracia, ¿verdad? Eso es normalmente lo que, ¿verdad? Que en algunos países, o sea, hay formas de decir democracia burguesa. Hay gente que dice, ¿ves? Que de la democracia como Frosty, o una democracia light, o meramente democracia liberal, o democracia capitalista. Yo estoy tratando, y eso lo entiendo perfectamente, frente a lo cual es una especie de democracia proletaria. Que puede significar varias cosas, pero una de sus posibilidades principales es, pues, un ordenamiento democrático con las reglas de juego que implique y mecanismos institucionales que implique que redunde más a favor de los intereses de los trabajadores o de los proletarios. Puede significar eso, como también eso es un significado más propiamente político de la democracia proletaria, pero también podríamos pensar de democracia proletaria como aquello que además permite mayor poder decisional en el taller de trabajo, ¿verdad? O sea, que además de la cuestión decisional política general, sino de que las decisiones en cómo se gestiona el proceso productivo, pues sea uno en el cual inciden los trabajadores, todo el mundo, ¿no? Todos los que forman parte de la fuerza de trabajo. Y yo entiendo, sí, Rodolfo. No, perdóname, es que no conozco aquí los botones y apreté lo que no es. Lo que quiero decir, estoy de acuerdo con su análisis. Tranquilo, ¿sabes? Pues yo entiendo eso perfectamente, o sea, es decir, esa distinción. Yo estoy tratando, sin embargo, y de nuevo, no, esto es algo que yo estoy pensando continuamente, ¿verdad? Pero yo estoy tratando de plantear la democracia como algo distinto. O sea, no como algo distinto, no, es que no es algo distinto. Yo,
o sea, plantear la democracia como burguesa o proletaria deshace en la noción de democracia el elemento que la hace un fenómeno que siempre está conjugado a una correlación continua de fuerza. O sea, la democracia es democracia. O sea, cuando le llamamos democracia burguesa, yo sé a lo que nos referimos, que la burguesía tiene el poder, que la burguesía tiene ganas de ganar. Pero en la práctica, ¿qué significa eso usualmente? Que realmente el componente, voy a jugar aquí un poco a lo que va a parecer que voy a estar repitiendo y redundando demasiado, pero permítame la licencia poética un momentito. O sea, cuando hablamos de democracia burguesa, realmente el elemento democrático de esa democracia es muy pobre, porque lo que implica la democracia realmente no es lo que está en función fuertemente cuando hablamos de la existencia de una democracia burguesa, porque lo que hace a la democracia precisamente es la posibilidad de que los disímiles podamos de distintas maneras participar de la deliberación y la discusión que forma parte de la toma de decisiones en este vivir juntos. Si hablamos de democracia burguesa, en la práctica, ¿qué significa? Que eso que yo acabo de decir no toma lugar. Por otro lado, decir democracia proletaria es más, no es que sea más complicado, pero hay que entender también, aquí también hay un punto que es estrictamente conceptual, que es que tal vez la burguesía es un poquito más fácil de identificar, pero hay que tener cuidado porque en este punto del juego la categoría proletario muchas veces más bien es una categoría retórica o política que económica y sociológica. Yo no estoy diciendo que los trabajadores no existen, estoy diciendo que quiénes son los estoy preguntando quiénes son los proletarios. Es decir, es una categoría plural. Porque si o sea, pues, y cuando digo que es retórica o política, quiero decir que muchas veces los proletarios en la práctica se constituyen momentáneamente, de un momento a otro, en la medida en que son interpelados con éxitos como tal, como proletarios. De la misma manera que el pueblo existe cada vez que un grupo de gente momentáneamente deja de lado sus diferencias y se constituye como un sujeto que se entiende como parte de un grupo de gente que tiene algo en común y se identifican momentáneamente como pueblo. Pero tú decir que el pueblo existe sociológicamente, a menos que tú quieras decir que el pueblo significa es igual a la población, pues es difícil ubicarlo sociológicamente. Porque ¿dónde tú tiras la raya? Ustedes no han escuchado cuando en la radio, por ejemplo, alguien dice, algún político de turno dice, no, porque esto es lo que quiere el pueblo de Puerto Rico. Y tú dices, caramba, pues yo no quiero eso. ¿Qué significa eso? Que yo soy un marciano, que yo no soy parte del pueblo de Puerto Rico. Bueno, a lo que apunta eso es a que al elemento retórico, cada vez que tú invocas la palabra pueblo, es porque el pueblo muchas veces sociológicamente no existe. ¿No? O sea, el pueblo existe, pero si yo te pregunto, señálame al pueblo, ¿dónde está? Tú no me lo puedes señalar. Eso es lo que quiero decir. No estoy diciendo que no existe, estoy diciendo que se constituye y reconstituye continuamente. Pues igual pasa un poco con los proletarios. Entonces, ¿qué significa? Entonces, si el concepto de proletario es problemático, no porque no existan, sino porque es un sujeto plural, que es un sujeto que sociológicamente es difícil particularizar y enumerar nítidamente, pues imagínense si uno mezcla entonces democracia proletaria. Pero ¿quiénes son los proletarios entonces? ¿Quiénes no son los proletarios? Peor aún, ¿quiénes no son los proletarios? O más problemático aún, ¿quiénes no son los proletarios? Pero claro, no sé, no estoy seguro si estoy haciendo mucho sentido, pero el sentido que esté haciendo, sepan también que, claro, yo estoy partiendo de unas coordenadas que yo supongo que yo no lo he declarado de esa manera, pero yo supongo que debe estar, me gustaría pensar que está claro en lo que llevamos de sesiones, que yo estoy partiendo de unas premisas teóricas y conceptuales según las cuales para mí
la sociedad totalmente reconciliada consigo mismo de manera transparente y sin relaciones de poder, no es posible. Eso no figura en mi concepción de mundo. No quiere decir que yo no apoye o yo no valore ético-políticamente la lucha por la igualdad, la lucha por la libertad, a sabiendas de que son conceptos terriblemente polisémicos. Pero ese horizonte, eso no existe. En mis coordenadas no es concebible. Que en la práctica, tácticamente o no tanto estratégicamente, que si tácticamente se puede utilizar como para plantearlo como ese horizonte deseable pero imposible, porque ayuda a la gente a motivarse para, bueno, pues está bien, ya es una cuestión de cómo ayudar a que a que la gente, ¿verdad?, se sienta motivada a organizarse y a luchar. Pero en mi concepción teórica, eso es un imposible. Pero por lo tanto, si yo parto de que eso es una imposibilidad, no quiere decir que esa posición no me lleva a mí por mis coordenadas ético-políticas a sencillamente tirarme para atrás y rendirme, porque digo, bien pudiera hacerlo, pero pues yo no estoy pues, pero yo tengo unas agendas ético-políticas particulares que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con la libertad. Pero el yo concebir aquello como imposible, pues tiene unas implicaciones entonces en cómo yo repensar la posibilidad de la lucha para conseguir esas cosas que yo quiero conseguir. Porque tiene, sí, o sea, y cómo, sí. Gramsci me ayuda a pensar todas estas cosas, siempre me ha ayudado a pensar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque para Gramsci, mucho antes que los llamados postmarxistas, para Gramsci la sociedad es igual siempre a hegemonía. Es decir, la sociedad siempre es un formarse y reformarse continuo de un orden sustentado en una correlación incesante de fuerza. O sea, la sociedad nunca es algo que está suturado de una vez y por todas completamente. Y Gramsci, aunque de la boca para afuera dice que es marxista y de la boca para afuera dice que es comunista y por lo tanto concibe posible ese horizonte final que yo lo he dado ya por perdido, pero a pesar de eso, Gramsci dice toda hegemonía reclama siempre una contrahegemonía. Otra forma de decir eso es decir, pues, que la lucha política nunca cesa. Siempre, o sea, siempre estamos hablando, y volvemos al punto maquiavélico, que es que la victoria política, atado a lo económico, a lo social, todo lo que usted quiera, que es que la victoria política siempre es una cuestión de temporalidad. ¿Cuánto más o menos dura? ¿Y por qué uno lucha? Porque un estado de situación o un orden social o un estado de cosas que tienden uno lucha por tratar de lograr primero un ordenamiento de cosas en el que se privilegien los intereses y las agendas que uno cree que son apremiantes, pero uno tiene que estar consciente de que la lucha es continua, porque en la medida en que la lucha, en que uno no sea exitoso en hegemonizar, en la medida en que uno no sea exitoso en conjugar a la mayoría en un determinado proyecto político, económico, ético, en esa misma medida, esa gente que tú no puedes incorporar, que tú no puedes articular, pues van a ser articulados a alguna otra visión o algún otro proyecto. Y Gramsci nunca, por ejemplo, y yo no sé si es por lo mismo, pero Gramsci tampoco, volvemos. Yo me imagino que puesto contra la pared, Gramsci hablaría de la posibilidad de la extinción del Estado. Pero en la práctica, cuando reflexiona al respecto, en los cuadernos de la cárcel, habla de la lucha por una tendencia
en donde las formas consensuales y consensuadas sean más favorecidas como los mecanismos para llevar a cabo acuerdos y tomar decisiones que aquellas formas que descansen más en el uso o en la amenaza del uso de la coerción. Pues eso no es mucho, pero por lo menos nos brinda, o sea, por lo menos nos deja saber de que Gramsci estaba claro de que la lucha política por lo que uno quiere es algo incesante. No se puede, o sea, pero que no es solamente la cuestión, o sea, a lo que voy es que no me estoy explicando tan bien, pero a lo que voy no es tanto la cuestión de tú renunciar a algo porque tú crees que es imposible, es una cuestión de que la renuncia a algo que tú crees que es inconcebible tiene implicaciones entonces en el actual presente. Ah, y por otro lado, y volvemos, ¿verdad? O sea, tú puedes, y te insisto sobre esto, o sea, yo estoy tratando de pensar siempre, o sea, el seminario en parte supuestamente supone ser eso, ¿no? Tratar de reflexionar sobre el asunto de la democracia continuamente, pero como el enfoque es el de asunto de la democracia, pero pues yo siempre tomo en cuenta de que tú puedes tener un sistema económico equitativo en el sentido de que la riqueza material esté distribuida lo más equitativamente posible. Eso se pudiera dar sin un ordenamiento democrático. O sea, en el mundo de posibilidades, qué sé yo, o sea, uno pudiera pensar en que eso pudiera existir. Pero la pregunta es si eso es deseable. Es decir, si no hay tal vez, o sea, si no conlleva unos, ¿qué implicaciones tendría para la humanidad como especie el tú vivir en una especie de complacencia en el cual, si bien supuestamente todos los bienes están distribuidos equitativamente, pero pues la gente no puede formar parte de la toma de decisiones de cómo se coordinan las actividades, la distribución de turnos, de las decisiones, las reglas de juego? O sea, es decir, estoy tratando de decir de otra manera que es importante luchar por la democracia misma, si uno es de temple democrático. Ah, eso es lo otro. O sea, todo esto que estoy diciendo, o sea, en el orden de prioridad de cosas, si para usted la libertad y la igualdad política no es lo más importante, o sea, no tiene por qué ser tan importante, si no lo es, no, pues whatever, ¿no? Pero si para uno lo es, pues como para mí lo es, pues para mí no basta hablar de igualdad económica. Para mí no basta. De la misma manera que para mí no basta igualdad identitaria y total reconocimiento de las diferencias y que prevalezca toda esta cultura woke y todo el mundo, el kumbaya y todo el mundo dándose la mano y todo el mundo que se llame como... Fantástico. El capitalismo no es menos capitalista ni por un ápice, por nada. Porque la diferencia está rimbombante y campeando por su respeto. Pues de la misma manera, uno no pudiera tener igualdad en algunas esferas, pero sin democracia, pues, qué sé yo. No sé, ya me cansé. ¿Algún comentario o pregunta? Sí, yo tengo uno. Ajá. Pues, mira, los griegos estaban recelosos porque vinieron los renacentistas allá en Florencia con el príncipe, crearon las naciones y crearon otro tipo de democracia. Y los griegos, pero ven acá, me estás quitando el guiso a mí porque ya lo teníamos aquí todo cuadrado. Teníamos un Julio César, los griegos en la Agora decidían y eran los nobles solamente que decidían, y ahora tú me incluyes
una separación diferente y no puedo tener esclavos y yo no controlo nada, y es todo un discurso nuevo. Y los griegos enfogonados, fíjate que hacen estos renacentistas que me están escribiendo que se hace una nación y los gremios tienen poder y tienen un nuevo poder, pero hay un príncipe el que domina porque es la nación y aquella tiene nación. Y se divide el mundo en naciones. En Italia habían como 40 naciones, incluyendo la veneciana, y ese era el modelo. Pues, y los griegos, pero ven acá, eso no es así porque entonces me quita poder a mí. Porque ellos decían, no, aquí hay democracia renacentista, pero no me vengan con el cuento de los griegos. No, ellos no tienen aquí nada que decir. Sin esa democracia, con la nuestra, que era más amplia. Viene el Renacimiento, viene Hobbes con la Ilustración, dice lo mismo, ¿no? Sin el príncipe. Vamos a crear unos concilios para quitarle el poder y que sé que lo otro. Y viene la Revolución Francesa con todo el esplendor y dice, no, aquí hay democracia para los burgueses. Que hay unos monárquicos. No, tenemos derecho. No, que ustedes tienen derecho como burgueses, como ciudadanos. Ahí sí hablamos. ¿Ves? Vayan y voten como todo el mundo. No vengan pidiendo privilegios especiales de que son monárquicos, tenemos derecho a la propiedad y tenemos de cosas, porque hay una superación de la democracia a través de los tiempos. Pues ahora viene lo mismo, viene Marx y dice, espérate, sin los burgueses. Ellos aquí como burgueses no tienen derecho, porque tienen todos los derechos. Aquí lo que tienen derecho es la democracia proletaria, como proletarios. No los queremos a ustedes, los burgueses. Y establecen, pues, es el partido único. Ahí están las elecciones en soviética, qué sé yo, y dentro de la democracia proletaria. Hay libertad de expresión dentro de eso, que me vengan con propiedad privada, que me vengan con que ellos, la Unión Soviética, los americanos se metieron como 40 veces por tratando de tumbarlo. Por eso fue así la reacción de Stalin. Pero una historia vieja, yo no quiero meterme en esos revoluciones porque la propaganda ha sido tan grande. Doctor se lo diga, la propaganda ha sido tan grande. Bueno, que no lo dejan, pero no, déjalo quieto. ¿Para qué le tienen miedo a Cuba que haga su invento? Porque le tienen miedo y le meten caña. Pero tienen centralismo democrático. Ahora vamos a afinar finito con Trotsky, para que tú veas. Trotsky buscó un nuevo camino, ¿verdad? Trotsky lo que decía era, decía Trotsky, mira, espérate, ok, muy bien, problemática proletaria, qué sé yo, si los burgueses, qué sé yo, pues, fuera del capitalismo, imposible porque el capitalismo está manera como Luxemburgo, que estaba dentro del capitalismo con la socialdemocracia, el otro cantar. Que dentro del Partido Comunista tenían que haber facciones reconocidas con banderas y con su periódico privado, cada cual. Y que así era la democracia, de ser un adelanto. Y yo me pongo a pensar contra, yo no sé. A lo mejor Trotsky tiene razón. Yo no sé, porque es un adelanto. Porque es dentro de la democracia proletaria. No es un argumento burgués. No es volver a la propiedad privada. Porque lo que define proletario es sencillo, que los medios de producción estén en manos de los que trabajan, no de los burgueses, no del capitalismo. Lo que trabajan, pues esos son los dueños y se organizan en partidos y organizan qué sé yo que lo otro. Y como ocurre en Cuba, empiezan las elecciones y todos son dentro del comunismo, dentro. El que venga con capitalismo queda fuera sin derecho. Igualmente que con los monárquicos. Aquí no vengan con elecciones de monarquía y que eso y que lo otro, porque los que vienen con la monarquía en la democracia liberal quedan fuera, con privilegios, con decoraciones y que el apellido tal. No. Pura burguesía. Eso es lo que quiero. Bueno, adelante. Yo creo que los griegos tienen todo que decirnos. Completamente. Ajá. Yo creo que los griegos son más. Yo creo que los demócratas atenienses tienen mucho que decirnos. Creo que hay más democracia en los fragmentos de los discursos privados de Demóstenes que en casi toda la obra de Carlos Marx. Pero claro, estoy diciendo esto, pero sé cómo estoy usando la palabra democracia. Y yo entiendo, o sea, la verdad es que las coordenadas de las cuales yo vengo a asumir estos conceptos son radicalmente distintas a las que tú estás usando, Rodolfo. Pero radicalmente distintas.
Porque yo insisto, de nada, yo no hablo en esos términos. Democracia burguesa, democracia proletaria, la sociedad no es, nunca lo ha sido, pero hoy mucho menos. Nunca ha sido tan fácilmente aprehendible conceptualmente como pretendió el marxismo clásico. Y de hecho, el marxismo clásico tampoco como lo pretendió el marxismo estructuralista en los 60 y los 70. Y yo creo que, no, yo no creo nada. Eso. Pero yo sí creo que los griegos tienen mucho que decirnos. Ciertamente. Digo, bien leído. Sí, sí, sí. Es un tema profundo. Hay que empezar de los griegos de nuevo, de sus privilegios. Y como comentario de Era paréntesis. una democracia limitada. Ellos decían democracia, pero era para ellos mismos. Era una oligarquía, pero bien cejada. Sí, sí, y el príncipe Maquiavelo, el Renacimiento, abrió eso. Sí, no solamente Maquiavelo, ¿cuántos otros habían allí? Sí. Pensadores, literatos, pensando en otra manera de escribir la sociedad que no incluye ese privilegio. Sí, pero... Habían concilios de artesanos en Florencia que se reunían y le aconsejaban al príncipe, y le decían algo, una democracia más amplia. Y los griegos, ay bendito. Bueno, aprovechamos la... Recording in progress. Bueno, aquí está lloviendo gatos y perros y se va la conexión acá. Bueno, pero nada, gracias a todos por venir. Yo lo que voy a compartirles durante los próximos días son 2 o 3 lecturas de, si no me equivoco, de Norberto Bobbio, de Sherlock Walling, tal vez de Wendy Brown, algo de Chantal Mouffe,